Buenas noches, es jueves, cine coreano, semana de Canjaneul. Como bien dice nuestra querida Ana, ni la semana fantástica del Corte Inglés, familia. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, esta semana nos hemos dado el gusto con Caja Neule. Es un actorazo, es que eso no hay ni que repetirlo, ni reafirmarlo, ni convencer a nadie, con solamente mostrarle, en mi caso, su filmografía, porque he visto más sus películas que sus dramas y ya con eso me tiene totalmente convencida de la capacidad actoral de este hombre y todas sus películas se pueden repetir una y mil veces, como dice Ana, y no cansan. Cualquiera de amor, de odio, históricas, lo que sea. Roser, si no has visto la peli, tienes que irte. Te queremos mucho, pero tienes que irte. Porque esta película no se puede hablar de ella sin hacer spoiler. Y es una pena que se te haga spoiler. O sea, si te hacen spoiler, están fastidiados. Porque Sí. para mí está en una de las mejores películas que hemos visto aquí en el programa. De divertida, de entretenida, de que se te queda ahí en el fondo, de que no sabes qué va a pasar. Entonces, de verdad que merece la pena que si no estáis y no la habéis visto todavía, os vayáis para Netflix y os la pongáis. Merece la pena totalmente, ¿eh? Fua, vuelan los minutos. Increíble. ¿Cómo me decía Joana? ¿Cómo te puede gustar tanto que en Hanley y no haber visto esta película? I don't know. No lo sé. Adiós. Vuelve pronto, Rosé. La semana que viene estamos aquí otra vez el martes. Es de verdad, es que te sorprende muchísimo. No me esperaba ningún giro. Mira, ya me lo creía todo. Y cuando me lo creía todo, había un momento en el que he dicho, ¿estás de coña o qué? ¿Estoy en serio? Es que Es no lo sabía por dónde maravilloso empezar. de este guión, que arranca de una forma y termina de otra totalmente diferente, que inicio, nudo y desenlace, aunque obviamente van a estar conectados, son impredecibles. Entonces es lo maravilloso de la película, que puede rondar las 2 horas, pero se le pasa a uno volando porque todo el tiempo estás con la ansiedad de saber qué es lo que sucede y te van colocando en diferentes posiciones respecto del protagonista. Entonces, inicialmente, si viene siendo un joven y estás apostado en que tiene su familia y bueno, una situación que pasa entre la familia, pero después cambia, sucede este secuestro con el hermano, ahí ya hay otro cambio, el hermano es como si fuese otro, te imaginas una conspiración. Bueno, hay 50 teorías que uno está desarrollando durante todo el transcurso de la película para terminar en algo en el que se queda uno plop, es decir, un muy buen guión, un buen final, pero que lo deja uno como sentado en la silla o en la cama diciendo, el cine coreano no me termina de sorprender. No. Es que esto es increíble. O sea, hemos visto muchísimas películas. Hemos visto giros de guión que dices, no lo veía venir. Otros que los veías venir y la aplaudes porque dices, es perfecto como está. Pero es que esta película, una vez que la has visto, no la habrías hecho de otra forma distinta y nada, ni le habrías cambiado el orden a ninguna de las partes en las que aparece, porque realmente es tan distinta y tan dispar que podrías sacar como piezas, como un rompecabezas perfecto, que podrías montar una y otra vez, de más de una forma, pero así está perfectamente hilada. Es impresionante porque te crees una época, te crees una vida y de pronto, clock, un cambio y empiezas a dudar. Dudas del protagonista, dudas del coprotagonista, dudas de la familia, dudas de que estás viendo la película que empezaste a ver. Y así a todo el rato. Es Dudas fascinante. del género, porque uno dice es un drama familiar, es un thriller, y en algún punto con una pesadilla que tiene el protagonista dice, ¿será que le van a meter un elemento sobrenatural y nos vamos a ir como algo estilo una casa embrujada, un espíritu que posee los objetos, van a terminar atormentando a esta familia, o ese título se refiere más no al protagonista, sino a alguien que tenga relación con la familia y con el pasado y sobre todo por la existencia inicial del padre, de decir, es que tal cuarto no me lo toca, no me lo pueden abrir, el anterior dueño de la casa pidió que no se tocara y no se moviera absolutamente nada y tienen prohibido eso, casi como cuando uno le dice a los niños pequeñitos que no se metan en el cajón de las herramientas, es como no, 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 y uno como que puntilla mucho sobre el cuarto y dice, ¿será que es que hay algo ahí guardado, misterioso? Y no, o sea, nada que sobrenatural, ni que fantasma, ni demonio, ni nada por el estilo, lo terminan a uno llevando hacia otro punto. Y eso me gusta, que jueguen con la mente del espectador. Bien jugado, no jugar de decepcionar, de decir al final como, ay, tanta vuelta para esto, bah.
me hubiese ahorrado 2 horas de mi vida, sino por el contrario de decir, miércoles, todas estas vueltas para llegar a un final que yo no se me hubiese como imaginado escribirlo, eso sí me parece bastante, bastante arriesgado, pero muy bien hecho. Es que está muy bien hecha y además está muy bien actuada y eso también ayuda a soportar el guión, que es muy atrevido. Pero es que en esta... Bueno, sustos tiene. Porque Yuki dice que ha saltado 2 veces. Yo me sumo y seguro que son las 2 mismas veces que ha saltado del sofá. Vaya cuando se aparece la señora... y no importa que estés... Y hay momentos muy, muy de cine de terror, como el del el portaminas con el del lápiz, sacando la punta, tal. Es como que te recuerda a ciertas cosas de escenas de terror, las persecuciones, hay secuestros, hay señora o madre que parece malvada y luego no lo es, pero tú crees que sí, y continuamente ocurren cosas que no sabes muy bien hacia dónde va a virar. Y es que como no sabes tan bien, y eso también lo juega muy bien a nivel psicológico, que el protagonista tenga una enfermedad o se nos dé a entender que tiene una enfermedad, es vital, porque ya no sabes qué es ficticio y qué es realidad, y cuando se juega con eso de forma tan magistral como esto juega, que tú dices, mira, Canjaneul, aclárate, ¿eh? ¿Estás soñando o no estás soñando? ¿Para dónde vamos? ¿Corremos o no corremos? ¿Es verdad o no es verdad? Es que te agobia. El agobio que esa criatura lleva desde el principio, la llevas tú. Y cuando ya estás al final de la película dices, tío, ¿cómo me hacéis esto? Ahora yo tanto agobio ahora para lo que luego ha sido. Exactamente. Y lo que dice Ana por el chat, el hermano. O lo quieres con locura porque es más dulcecico que un cachico pan. Pero luego piensa, Ana, y piensa. Y dice, no hay nadie tan perfecto. No, algo tiene que haber ahí. Eso no puede ser. Y ya dicen, bueno, vamos a ver qué ocurre. Y ocurre lo que ocurre, claro. Y es que el hermano, el protagonista en esa primera como apertura a la historia lo pinta como alguien perfecto, ¿no? El perfecto hijo, el perfecto estudiante, el que todo el mundo admira, el atleta, el que ayuda en la casa, el que lo ha apoyado a él incluso siendo, digámoslo, fracasado en el sentido de no poder aprobar un examen que le permita acceder a una carrera que tiene o que decir es que yo tomo ansiolíticos y aún así mi familia me soporta, pero no sabemos, y eso queda como la intriga en el aire, pero porque un chico tan joven está tomando ya este tipo de medicina, qué es lo que le pasa, y uno ya comienza a hilar, es por una tragedia familiar o por algo que a él hubiese pasado o hubiese hecho, pero no se mete uno en la historia, es que la historia es impredecible, entonces también cuando están estas persecuciones como entre los locales cerrados en ese mercado coreano, me recordaba son esas películas de thriller, de acción, de mucha violencia. Creo que metieron como muchos géneros muy bien puestecitos para recordarle a uno muchas, como dices tú, muchas historias, no solamente coreanas, sino de afuera. La iluminación, a mí me encantaba cuando el personaje de Kang Han-eul estaba durmiendo con la puerta abierta, que a mí ya me genera ansiedad, yo no puedo dormir con las puertas abiertas. Y la alcama de él daba directo hacia esa habitación prohibida y ese juego de la luz entrando por la ventana justo solo como para la entrada de la puerta de la habitación prohibida o para la mirada de él, toda la demás casa oscura, pero sí jugaba mucho como con iluminar muy bien esas ciertas partes para generar tensión y como el factor de terror de en qué momento podía saltar algo, y era, tú se despertaba y uno decía, ay, pero es que este hombre está jugando conmigo porque de verdad ya se está chiflando y nos va a chiflar a nosotros como espectadores de no saber qué es real o qué tanto es lo que está soñando. Es que hasta el momento en el que va la policía, vivimos en el país de la piruleta. Esa es la realidad. En esta película hay muchas realidades, pero la más real de todas es que tú eres Team Kang Han-eul todo el rato, obviamente, porque empiezas a pensar, hay que ver, pobretico, es que se lo han secuestrado, o qué malico está, porque piensa, o está súper enfermo y vaya papelazo, tiene la familia encima, o es que de verdad esta criatura está ahí y no sabe, o lo secuestraron de chico y de verdad no es su familia. Y claro, tú tienes todo ese sentimiento revolviéndote continuamente y se suceden las persecuciones, se suceden los golpes, las miradas raras, lo oscuro que es todo. La escena de lluvia cuando secuestran al hermano, la desesperación de este chiquillo volviendo, corriendo y diciendo que me he quedado con la matrícula, ¿cómo no va a ser esa matrícula, por Dios? Si solo me he quedado con eso. Es increíble los contrastes de luz que tiene, pese a lo oscura que es,
tiene muchísimo contraste de luz y además es que es como que te venden lo antiguo. Antiguo, siendo antiguo, años 70, ¿no? Pongamos 80. Te venden eso y dices, claro, esos colores. Y luego cuando ya te vas al final de la película y por fin descubres lo que es el color de verdad en la cinta, pues te das cuenta también de cómo se está jugando psicológicamente contigo porque los colores te han estado oprimiendo todo el rato. Es que eran ocres, eran grises, te daba frío. Era todo como mucho desasosiego, ¿no? Y como mucho desapego. Y madre mía, la verdad es que es tremendo, todo. Y la casa, ¿no? Esa casa como ubicada que se ve como en lo alto, una casa que se nota antigua, con mucha planta que la rodea y adentro la casa muy cargada como en la decoración, en los muebles de esa madera pesada, la hace como más oscura. Se nota la luz cuando ellos llegan a la mudanza, pero después ya cuando se pone la noche se va viendo pesada como el ambiente. Cuando el hermano mayor dice, es que esta casa siento que tiene buena vibra, y yo, ¿de dónde? O sea, en serio, yo no le noto buena vibra ni 5, sin haber sabido nada de la historia. Me parecía una casa como lúgubre, y aparte de eso, la lluvia constante. Entonces, el peso de la lluvia sonando en las ventanas todo el tiempo, en la noche, la lluvia como pesada, fuerte, fuerte, fuerte. Creo que la lluvia en una película coreana es imprescindible porque le da o el toque de romanticismo y un toque así como casi de fantasía, como lo veíamos en otra película de Kang Han-eul, que la lluvia era muy importante, pero por ese toque de anhelo, de esperanza, de ensueño, que era esta de Waiting for Rain. Pero ahora acá la lluvia la ponen es como algo denso, algo que le aporta como más misterio, como más oscuridad a la noche, como más, sí, pesadez al ambiente. Entonces creo que es un recurso bastante bien utilizado. Es que es todo. Están hablando por aquí en el chat de la foto. Claro, tú ves la foto y lo ves de espalda y lo ves de frente y dices, ay, mira, escucha qué cosa más graciosa. Pues está muy bien como para destacar al hijo pequeño. Pero es que verdad que es que luego dices, Dios, por favor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se piensa un guión así? Y obviamente yo pienso que yo soy esos actores y a mí me cae ese guión en las manos y digo, oro puro. O sea, esto es oro puro, si esto se hace bien, es que esta película es del 2017, si no recuerdo mal. Sí, sí, el de 2017. Y está en Netflix, es decir, que si está en el catálogo y se mantiene, que lleva tiempo allí, porque yo la llevo viendo para decir, está disponible, y es que es flipante. De hecho, es que está en muchísimos rankings entre las 100 mejores películas de todos los tiempos en Corea. Que se dice rápido, pero de todos los tiempos, no del 2017, no de Kang Han-eul, que a mí, de las que yo he visto de cine coreano, de verdad, que hay otras que pueden ser, te gustan porque son bonitas, otras porque tienen una sonora espectacular, pero a la hora de sorprenderme como espectadora de thriller, dices, ole, o sea, ole. Vamos a pasar a hablar ahora por fases, tenemos que hablar por fases. Hemos hablado fases de que llegan a la casa. La casa en la que hay golpes, en la que, como tú bien dices, hay escenas perfectas de terror, y incluso de terror infantil, ¿no? Ese de prohibir abrir una puerta, el pasar, un fantasma, un monstruo, pero... Y esa idea de que Kang Han-eul está en un tiempo, vive en un tiempo que no es. Porque a mí eso me deja loquísima. O sea, a mí el momento que de verdad me ha roto como tal es el momento de la policía. Este señor ya desesperado, ese correr y correr y correr y no saber quién es quién, con ese miedo en el cuerpo continuamente, que es que además se le ve perfectamente reflejado en los ojos, y sentarse en esa comisaría y darse cuenta de que es él, pero no lo es a un mismo tiempo. Es que es muy fuerte, ¿eh? Lo del espejo es muy fuerte y lo del calendario también. Y se viene de una secuencia complicada porque ya teníamos toda la subida por el hecho de que él le cuenta a la mamá lo que está sucediendo con el hermano, lo que sospecha del hermano, y la mamá súper preocupada, no, pero ¿cómo así? No sé qué. Él se levanta de un sueño un tanto angustiado y la escucha a ella como diciendo, este ya se dio cuenta de lo que está pasando, y él tiene que asumir que entonces su mamá no es su mamá y también lo está engañando, y necesita esconderse para que ella no se dé cuenta de quién es él o de que ya se enteró. Efectivamente, él se tiene que introducir nuevamente en su cuarto para disimular que ha estado despierto,
Entonces toda esa angustia de él escalando por la pared con esa lluvia, descalzo para poder meterse en su cuarto, ahí ya es un tramo de ansiedad. Listo, logra eso y cuando uno lo ve acostado todo mojado, lleno de sudor, y no, muchacho, nadie le va a creer el cuento y efectivamente nadie le creyó que estaba durmiendo, así que ya lo pillaron. Ahora la ansiedad de él de volverse a salir de la misma forma, con todo lo que le costó meterse, volver a salirse para salir huyendo y buscar refugio. Entonces la persecución, sigue descalzo, corriendo por esa calle, está lloviendo, los pies ya los tiene machacados. Cuando ya lo van a alcanzar, ¡tum!, aparece la patrulla, está muy cerca de la estación, logra meterse a la estación y dice como, bueno, ahora esperar acá si le van a creer o no, qué va a pasar. Cuando comienza el policía muy amable a hacerle todo el interrogatorio, y llegan al punto de la edad y le dicen, no, es que no son 20, son 40, no es 97, es 2017, el calendario, el televisor, quién es el presidente, con quién está el presidente, los demás chicos burlándose de él. Y cuando va al espejo, yo le comentaba a Margarita fuera de cámara que ya la había visto y tenía muy presente la escena del espejo, pero no recordaba exactamente en qué punto era. Cuando volvió a ver la escena del espejo, pues me sigue impactando muchísimo porque es como, tenemos ya una imagen muy grabada de él, de cómo se ve físicamente, y cuando llega al espejo y termina como, no, ni siquiera de asimilar porque no la ha podido entender, sino como que se ve y es una imagen totalmente contraria a la que él tenía en su cabecita y a la que teníamos nosotros, porque es que ni siquiera es que se vea de más años, es que se nota que ha tenido una vida complicada por el tipo de piel que tiene, porque es que está acabado, está como manchado, está como lleno como de, no sé, como de ampollitas, como si hubiese tenido una herida, o como se ve la gente de pronto que se ha mantenido mucho tiempo en la calle a la intemperie. Entonces también eso fue como un choque para el personaje como tal y para uno como espectador. Sí, es que además, a ver, hay puntos de terror tremendo, pero es que el hecho de... a mí me ha chocado muchísimo. Y entiendo que es porque no me lo esperaba, obviamente. Y luego te impacta a ti casi tanto como a él, porque el Kang Han-neul que nosotros conocemos es que no puede, es como sacar del imaginario algo que tiene súper metido. Es muy difícil, y que lo hagan con esa naturalidad y que de golpe se vea rodeado de gente mirándole, riéndose de él, grabándole, porque los chicos al final lo que están pensando es, este tío está fatal y se le ha ido la cabeza, se ha metido algo porque está diciendo algo que no tiene sentido. Es decir, puedes decir que te han secuestrado y tiene lógica, pero que tengas 20 años, criatura, no se lo cree nadie. Claro, entonces están sentados ahí en las mesas y dices, claro, es que es tremendo. Y ahí es cuando se rompe por completo la historia. Porque tú ya sí que es verdad que no sabes qué pensar. Porque ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? No se queda más susto si que Trump fuese presidente y que salgan las noticias, si que Kang Han-neul esté con esa carita destrozada, con ese rostro precioso que siempre tiene. Es que en esta película, Kang Han-neul lo hemos visto actuar de muchísimas formas, pero siempre es un rostro amable. Al final, ¿no? Por mucho que queramos, y entonces verlo tan distinto aquí, físicamente sobre todo, porque lo hemos visto en películas y lo hemos odiado, como en Empire of Light, si no recuerdo mal, lo odiamos Sí. totalmente. Pero aquí no consigues saber qué hacer con él. Y también esa es una de las grandes virtudes del guión, que no entiendes bien si es bueno, si es malo. Tú todo el rato crees que hay una bondad en el personaje por cómo actúa, pero luego hace cosas que no son de una persona bondadosa. Entonces no acabas muy bien de comprender lo que está pasando. Y eso se va sumando y se va sumando a persecuciones, como tú decías, que esa persecución cuando tienes que escalar por fuera, lluvia, luego la que tú te comentabas también de los callejones de las tiendas, no sabes a quién creer y es complicadísima. Y muy divertida también por eso, claro. Muy dinámica porque también estás dudando del hermano, de por qué ese cambio de actitud de cuando comienza la persecución y ya con una chaqueta de cuero y camina bien y tiene una actitud como más arrogante, casi de mafioso. Entonces, y sí generaba, a mí me generaba mucha duda desde el inicio, es cuando a él, digamos como que el secuestro, ese secuestro no parecía como tan violento, con tan secuestro, cuando lo meten en la camioneta, listo. Pero cuando él llega a la casa y le dice a los papás, pues uno de padre más o menos está desfallecido de una noticia como esa, pero la actitud de los papás era rarísima,
cuando llegaron esos dos policías, también la actitud de los papás seguía siendo rarísima porque una semana, 2 semanas, y no se les notaba preocupados, estaban como ahí, solamente dos policías y seguían con el mismo trabajo de esperar y esperar una llamada, pero no se veía que hubiese una búsqueda por las calles o con los alumnos o con los compañeros de trabajo, o sea, como con la gente que rodeaba la supuesta vida de ese hermano mayor. Y después de lo que pasa en la comisaría, comienzas a preguntarte, bueno, y ahora que él vuelva a la casa, ¿no será que toda la familia ya ha fallecido y él se estaba imaginando era que estaban vivos? ¿No será que él le hizo algo a la familia y por eso mismo está así como medio tocado de la cabeza? ¿O ese hermano habrá hecho algo malo y por eso no se ve tan bueno? Y siguen jugando contigo, o sea, en un inicio juegan contigo por esas puntadas, como decían en el chat de ese señor de la mudanza que le preguntaba y se le hacía muy raro, pero ese es su hermano mayor, y ya obviamente uno después entiende por qué la pregunta, pero también como juegan contigo de una forma en el inicio, juegan contigo de otra forma en el nudo y juegan contigo de otra forma en el desenlace. Y ya cuando le ves el rostro convertido y dices, entonces no es el niño bonito, bondadoso, amable que veíamos al inicio, sino ya es un hombre mayor y por cómo se ve físicamente puede ser un delincuente que algo hizo con esta familia, ya cambia como tu sentimiento también hacia él. Entonces, efectivamente, en otras películas lo vemos y aunque sea villano como en Empire of Lost, pues mantiene su rostro. Entonces, efectivamente, no hay como esa sorpresa frente a lo físico, sino de pronto frente a las actitudes. Y en la mayoría de sus actuaciones, o son personajes muy fuertes o son personajes muy bondadosos, como por ejemplo Life for Lies, que ya es una historia de comedia romántica, entonces es más acuchuchable que un algodón de azúcar, pero acá no, acá uno no se puede definir qué hacer con él, si odiarlo, si quererlo, si creerle, y más o menos como que uno, pues esperemos hasta el final a ver hasta dónde llega esto, qué va a pasar, pero igual es la ansiedad constante por saber hacia dónde va apuntada la historia. Es que además llega a la comisaría, se rompe y empieza como una parte central de la película con una persecución que bien podía ser otro género totalmente distinto en el que se persiguen y ves continuamente un tráfico moviéndose, mucha más oscuridad, mucha más velocidad, todo ocurriendo a una velocidad tremenda y de pronto vuelve a romperse y empezamos a descubrir a base de flashbacks, por así decirlo, qué ha ocurrido o quién es el personaje de Kang Ha-neul realmente. Porque claro, cuando luego tú empiezas a investigar y de pronto ves la mísera vida que ha llevado y hacia qué empuja, ¿no?, a una persona y cómo ha sufrido, pues es que al final dices de nuevo, vale, me vuelvo a caer bien. Ahora ya estoy en el me cae bien de nuevo. Es que vas así todo el rato. Está una de cal y otra de arena. Pero ya empiezas a gestionar de forma distinta cómo es el personaje y entiendes el por qué pueda pasar algo. Pero luego se convierte en algo tan brutal en decir, me voy y de verdad asesino a alguien porque me hace falta dinero para que mi hermano no se muera. O sea, eso es un dilema como la copa de un pino y eso da para hacer solo una película. Y este señor ha hecho aquí una película con mucho más que solo eso. Porque le ha dado el toque de, al final, entrar a un sitio, querer o arrepentirse de hacer algo y que el azar, pues, al final te haga llegar al punto de inicio que no querías o que ya habías desechado. Es que es como muy triste en ese aspecto. La película es muy triste justo ahí. Ahí ya te rompe, no ya cuando hay el accidente, cuando lo está pasando muy mal, porque bueno, al final ese tipo de miseria, ¿no? Es como que es una miseria social, por así decirlo, a la que por desgracia estamos bastante acostumbrados, ¿no? Y mucha gente se enfrenta a ese tipo de problemas, pero cuando ya toma la decisión de vender su alma, total y absolutamente, y se planta allí y no lo consigue, el hecho de que las cosas se desencadenen y el castillo de naipes se deshaga de esa manera, se te viene el mundo abajo y dices, pues ya está. Ya está, ya. ¿Qué más quieres ya en esta película? ¿Qué más me vas a poner? Adelante. No solo impacta visualmente con lo que hemos comentado de la casa, con esos escapes, con la persecución que mencionabas dentro de la ciudad, porque nos estaban acostumbrando a que la historia funcionaba en un espacio que era la casa, con 4 personajes que era la familia y se introducían como de manera relativa a los policías, los investigadores iban y venían.
ahora nos meten en una persecución por la ciudad con una avenida principal, con muchos carros yendo y viniendo. Entonces viene este accidente en que él tiene un golpe tremendo y tú dices, no, acá ya lo mataron a este pobre, ¿qué pudieron hacer? Cuando llega a la clínica y el otro le dice, es que usted en verdad no se muere, y comienzan como a desarrollar la historia y el hilo, y ves que él tenía una vida buena, una vida tranquila, tenía un hermano, tenía una familia y le estaba yendo bien, la vida común y corriente de cualquier persona. Y un simple accidente de tráfico trastoca todo eso, pierde sus padres, su hermano queda en coma y lo que se necesita es dinero para que el hermano pueda sobrevivir. O sea, muchas veces vemos cómo hay dramas de las personas que no sobreviven porque físicamente no les da, porque ya los médicos no pueden hacer más. Pero hay un médico que le dice, es que su hermano necesita una cirugía y no lo podemos mantener más, pero se necesita el dinero para hacer la cirugía y eso pasa ahí en la China y en cualquier parte del mundo. Comienza esa crítica y el dramatismo de la película. Entonces comenzamos con la enfermedad del hermano, de la necesidad de dinero, cómo él está en un cuarto de 3x3 pegado a un computador y vemos esos chats antiguos de la gente cómo buscaba trabajo en el periódico y cómo alguien llega a ofrecerle más o menos, como dices, vender su alma para poder salvar a su hermano. Ok, toma la decisión y dice, pues acá ya no tengo nada más, yo traté de hacer las cosas por el bien, traté de buscar trabajo, nadie me lo quiere dar, me tocó. Y llega a esta casa y cuando sucede todavía tienes la duda de si él fue el ejecutor, porque yo me preguntaba o me decía, malo, cuando él llegó ya las personas estaban muertas y le achacan la culpa a él y este pobre no tiene nada que ver. Y resulta que no, que él sí efectivamente no lo hizo con todo el dolo, pero sí tuvo culpa en el resultado de los sucesos, porque por inexperto, porque no sabía ni qué estaba haciendo, porque las cosas se fueron desarrollando y se le volvió una bola de nieve que no pudo controlar y que al final terminó como llevándosele la vida por delante. Entonces ahí también sigue jugando contigo y como dice en el chat, como dice Ana, no es tanto justificar no como restarle toda culpabilidad o responsabilidad, sino que de algún modo entiendes cómo esa bola de nieve le pudo generar ese resultado y llegar a terminar en ese punto. ¿Quién pudiera haber creído que ese niño que le permitió vivir iba a terminar con una vida también desgraciada y llegar a llevarle hasta el final y llevarlo hasta donde termina el personaje? Entonces, como que todos esos giros de decir cómo la vida te va cobrando poco a poco cualquier acción o cualquier decisión que tomes, buena o mala, aun cuando en primera medida no hayas tenido nada de la culpa de lo que te sucede, pues es como casi inevitable. Sí, además, es como que para ese momento ya de que vuelve a haber otro punto de ruptura, lo mismo que la policía es un punto de ruptura, esto ya es otro punto de ruptura en la película. Hay aquí un momento que a mí me ha marcado y muchísimo, no solo por lo que ocurre, que me parece de una tristeza y de una mala suerte también tremenda, es la desesperación a la hora de actuar, el miedo, el pánico que la gente siente que nos hace impredecibles por completo. Esa mujer que tenía la situación bajo control, que había conseguido que esa persona se fuese de su casa y solo se quedase en un susto y se introduce una tercera persona que es la hija y es una carta totalmente salvaje. Ahí tú no sabes qué va a ocurrir. Y hay un momento que a mí me ha impactado muchísimo, que es cuando la madre por primera vez cae por la escalera. Cae de una forma como muy realista. Está feo decirlo así porque como que normalmente las caídas nos impactan mucho, ¿no? Pero ¿os acordáis de esa peli que no me acuerdo del nombre? Pero ¿acordáis de la peli que vimos que me impactó tantísimo en la caída por el hueco de las escaleras? Que justo al principio de la película tiran a alguien por el hueco de la escalera y no me lo esperaba. Que están en una furgoneta esperando fuera y luego pasan. Me acordaré luego del nombre, no pasa nada, es que la hemos visto aquí también en el programa. ¿La última del niño bonito que les gusta del calamar? ¿No es la última que él hizo del calamar? Sí, puede ser esa, sí. De pronto sí. Es que suena como que son escenas que sabes que pueden ocurrir, van a pasar porque estás viendo la escalera y obviamente es inevitable que la acción va hacia arriba y lo mismo que va hacia arriba va hacia abajo en un momento, pero es como que el impacto es muy brusco y dices, ¡pof!, cae. Y él sigue persiguiendo a la chica, pero es por pura desesperación y es por puro error, por así decirlo, o por azar, que la apuñala. No es la de Midnight.
La de Midnight es la de que él es un asesino horroroso que con las chicas sordas. No, no es esa. Ah, yo Esa es otra. decía esa. Ah, entonces Que también está no. muy bien. No, no, no. Luego la busco, que sé cuál es seguro. Me vendrá a la cabeza. Y entonces ocurre, y ahí se empieza a ver el vínculo que él tiene con la música. La música es una música alegre, tranquila, y de pronto suena el piano, la mano ensangrentada, se escucha cuando la presiona contra el radiocassette y empieza la música a sonar, y es un contraste tremendo entre la violencia que tiene la escena, el no querer esa violencia por parte de los personajes, porque a mí es lo que más... y la música de fondo. Entonces es que ha sido como, a nivel emocional, como muy escalada y muy variada a un mismo tiempo. Y eso me ha gustado mucho también. La música me parece como muy importante dentro de toda la película porque al inicio yo escuchaba de fondo como violín, como un instrumento de cuerda que le daba siempre como tensión, tensión, tensión. Es como el estilo de la película de Tiburón cuando sonaba yo no sabía que el tiburón se estaba acercando y todo el mundo se ponía tensionante. Acá era como lo mismo, como que ese violín siempre sonando de fondo y le ponía más suspenso, a esos momentos en que él estaba sentado en la cama y estaba esperando que algo se le apareciera y se abría en la puerta. Y ya al final ese juego de la escena con la niña en un cuarto iluminado y el piano que es como muy cálido, pero al mismo tiempo la sangre dentro del piano y entonces ya se vuelve todo como fuerte al ojo por esa inexperiencia de él y hasta dónde lo llevó de hacerle algo a la niña que pues él no estaba esperando y obviamente no quería, porque cuando ya se vio enfrentado con la mamá, con el susto de la mamá, dijo, no, 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 yo definitivamente esto no lo puedo hacer, señora, tranquilícese, fue un error, yo me voy, y como dices, ese factor externo que no se puede controlar, que si la niña de pronto se queda callada, no dice nada o sale corriendo y se esconde, él también sale corriendo, pero como empezó a gritar, la reacción de querer callar ese grito o ese ruido que le molesta, lo llevó a perseguirla y termina apuñalándola sin que él obviamente lo hubiese deseado, pero ya se le forma un merequetengue que no puede controlar y como que es ese mismo desespero de no saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, que lo hace terminar en una escena violenta, sangrienta, en una escena que una persona normal no estaría dispuesta a realizar. Obviamente uno cuando está en sus cinco cabales y muy tranquilo dice, no, pues es que yo sí como que no sería capaz de matar porque eso de meter una puñalada, pues como que no, o disparar un arma, no, es que ni siquiera sé disparar un arma de agua, así que menos me va a ganar un arma de fuego. Pero al momento en el que la adrenalina está al 100 y estás en un punto de, puede ser de defender un derecho propio o ajeno, puede ser de una autodefensa también, puede ser de evitar un peligro o puede ser de contrarrestar esa acción negativa que estás haciendo, como de acallarla, casi como cuando un perrito, un animalito tapa con la tierra algo malo que ha hecho, como tratar de apaciguarla y ya no lo puedes controlar, se sale completamente de las manos. Entonces también uno como espectador está todo el tiempo como diciendo, no, este sí es que de verdad llegó un punto en que la vida comenzó a ir mal, 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 en picada, en picada, en picada y no hubo vuelta de hoja. No, y no consigue salir del hoyo. Es que no consigue escapar de la miseria que le rodea. Y al final es una desgracia llamando a otra desgracia, una decisión mala, tomando otra decisión mala a posteriori. Es que al final, eh, yo creo que realmente la resolución luego, cuando ya los vemos en esa cama de hospital, ¿no? Y sabemos que ese chiquito joven que se quedó contando debajo de la sábana y que luego vivió miserablemente porque por desgracia ocurre otra desgracia más, es decir, Kang Han-eul se va de allí dejando vivo al chiquillo a ver al papá, a ese hijo de su madre, a ver al papá, y resulta que al final también se muere el papá. Es que son como muchísimas cosas que se juntan una con otra y realmente... Missy, ¿qué te pasa? Que estaba mirando la gata. Perdón. Voy a abrirle la puerta un segundillo, perdona, que no me deja. Anda, pasa, corre, hija, si era un gato y puedes pasar por todos lados. Tenía un hueco de sobra, pues no, hay que abrirle más a la reina. Hay que abrirle a la princesa la puerta para que pase con toda comodidad. Es que vamos, increíble. Bueno, no pasa nada. Y la cosa es que esa tragedia ocurre también y es lo que hace definitivamente que el niño lleve una vida
ya de adulto, de miseria total, porque al final yo entiendo que la familia lo abandona, se queda con todos los seguros que el padre, que ya bastante triste y bastante fuerte es, que asesines a tu mujer solo para no caer en la ruina. O sea, no habrá más formas de salir adelante en este mundo. Pero bueno, es que los coreanos que son así de tremendos a veces, con sus seguros y sus cosas. Pero bueno, la realidad es, o el movimiento más triste es cuando ese niño se da cuenta de que su padre es el miserable de todo esto y es quien de verdad les hizo daño. Porque hay un momento en el que Kang Haneo le dice y lo hace como buena persona sabiéndose ya que va a morir, decir, vale, pues le ahorro a esta criatura el decirle que su padre es un asesino que mató a su madre, que compró, ¿no? A ese asesinato. Y se da cuenta cuando lo mira a los ojos porque por una cosa o por otra, el personaje del policía ha estado con Kang Ha-neul, ha vivido con él, entiende su personalidad, lo conoce. Entonces, cuando le intenta mentir, es perfectamente consciente de que no es verdad lo que le está diciendo. Por mucho que esa mentira piadosa intentase calar, él no se la iba a creer. Y el hecho de que los personajes acaben como acaben es porque estaba todo ya destinado a que fuese miseria y a que fuese pues totalmente muerte, ¿no? Finalmente. También trae a colación un suceso muy importante en Corea que fue esa crisis de los 90, esa crisis en Asia que afectó muy fuerte a un país que venía punteando en el desarrollo con las dictaduras militares que cosas malas trajeron, pero también trajeron cosas buenas como el desarrollo de un país que era muy agrícola y punteó, pero pues la economía mundial se mueve para todos. Entonces, sí, fue un país que entró en una crisis muy fuerte y lo traen a colación dentro de la historia de la película, pero no es una razón que uno como espectador encuentre lógica para que un señor mande matar a su esposa, porque contrató, como dices, los seguros con anterioridad y con eso podría salvar como la vida de sus hijos y su propia vida, que era un tanto egoísta, porque ese altruismo de que con eso yo puedo salvar a mis hijos, sí, pero te estás salvando a ti mismo también. Entonces, sí hay otras formas, porque no fue el único coreano en todo el país que entró en una crisis, no fue el único que perdió más o menos hasta los zapatos que traía puestos. Entonces era como una forma facilista de decir es que necesito mantenerme en este rango de poder y de élite, porque obviamente una profesión como la de un cirujano pues es muy prestante y debe tener una vida acomodada y se notaba en la casa, en el sitio, en las cosas que tenían. Era como una situación un tanto irrisoria. Y uno se queda pensando en el niño porque ya no solamente se destruyen 4 personas de la familia del personaje de Kang Ha-neul, sino las 4 personas de la familia de este detective que a medida que le va contando también al personaje de Kang Ha-neul lo que ha vivido, uno dice como, pero puede haber más miseria en una historia que este pobre niño queda huérfano, pierde a papás, pierde a su hermana y en vez de que alguien lo apoye y lo acoge, no, pues sobre todo terminan robándolo y termina dando vueltas en orfanatos que sabemos que no es un sistema muy agradable para vivir y termina convirtiéndose como en como que su proyecto de vida es ser un ejecutor y ser un vengador porque él necesita saber por qué su familia murió. Porque obviamente para el momento en que él comienza a desarrollar toda la idea, pues no tenía ni la más remota conciencia de que su padre pudo haber estado detrás de esto, porque él se lo dice cuando está ya en el último en el hospital, que hace poco recibió información de que ese médico contrató seguros con pocos días o con un tiempo muy corto antes de la muerte de la esposa, a que sí que se sospecha que él tenga que ver con ese atentado que sufrió la familia. Entonces ya terminan como desgraciarle la vida, o sea, no se la desgraciaron únicamente a los 6, 7 años que tuviera como adolescente en un orfanato, sino que ya de adulto, cuando uno piensa que tiene cierto grado de madurez, se ha podido comprender, se la vuelven a desgraciar cuando se topa de frente con la realidad de quién fue el ejecutor de todo y de cómo sucedieron las cosas, de cómo se llegó hasta ese punto. Al extremo de que él no puede soportarlo y termina dándole fin a su vida y de una forma, es que de verdad que no se mide, porque eso de mandarse uno por una ventana y no se muere de una vez, sino que queda como agonizando, hijo, pues no, ya es que uno no sabe qué puede hacer peor, la confesión, el que me retomen a la niñez, cómo terminan ellos, ya uno queda como muy, muy bajado de ánimo con la historia. Sí, además, es que probablemente la única cosa predecible
que hay en la película es cuando esa criatura sale de la habitación y le dice la enfermera, no señor, por ahí no hay salida. Y tú piensas que no hay salida, ya verás cómo la encuentras. Ya verás. Y fíjate, exactamente, claro que la encuentra. Y es lo único que ves venir. Porque luego el momento chupachú, después, o sea, es que luego se va todo a luz y dices, impresionante de verdad que hayamos terminado de esta manera. Y que la película se cierre como se cierra. Con ese vínculo totalmente entre ellos. Entonces dices, es que cómo. Increíble, de verdad. Increíble. No, como retoma uno a esas películas de historias cruzadas, donde todo se entrelaza Sí. con todo y la desgracia de uno se entrelaza con la desgracia del otro, y a veces dices como, es que es imposible que puedas llegar hasta allá, pero también es factible que termines conociendo personas por 5 segundos que más adelante van a tener una injerencia en tu vida positiva o negativa, y no vas a tener ni idea de que pueda ser así. Pues claro, uno está como ya preparado para decir, ah, bueno, terminamos con la muerte de ambos, pues aquí ya esto se cerró con una cortina negra por lo pesado de la situación y porque ninguno de los dos es capaz, aun cuando tienen la potestad de decir, bah, ya pasó pues pasó años atrás, yo necesito seguir adelante como sea que venga. No, ninguno de los dos soporta el peso que tienen los hombros de la verdad y deciden terminar sus vidas. Cada quien de forma diferente y cada quien por un camino distinto. Y nos vienen otra vez a traer esa escena bonita de Can Han-eul con su familia, en un parque, mucha luz, mucho sol, mucha alegría, él con los audífonos puestos con una melodía muy tranquila, que era la misma que escuchaba cuando estaba durmiendo, porque es una canción como muy, que le genera como mucha paz, ¿no? Y se le nota como en esa mirada hacia el horizonte, en ese lago, la familia llamándolo, o sea, como un día de campo, un domingo de familia, absolutamente lindo. Y cuando ya te encuentras otra vez con el niño y ves a la familia y uno dice como que Ave María, es que no lo pueden a uno dejar cerrar con un medio aliciente, déjenme descansar 2 segundos en la película. No, hay películas con las que no puedes definitivamente No. como respirar y tomar aire profundo y decir, oh, ya, salí de esta, salí al otro lado. No, no sale uno al otro lado. No, es que, y además, es que no sale al otro lado porque, como tampoco puedes imaginar dónde vas a salir, porque tú puedes salir al otro lado, puedes coger aire si todavía entiendes hacia dónde va la película. Pero como aquí no lo entiendes, ese descanso mental tampoco lo tienes en ningún momento. Y es impresionante ver que realmente son 4 personajes los que tienes y con ellos se maneja más que de sobra y están todos soberbios. Bueno, obviamente al padre que aparece como padre de Can Han-eul en la película, lo hemos visto en 200.000 sitios. Ese señor es pues de esos señores que parece que si no sale él, no la serie no es coreana o la película no es coreana. De No, buenos, porque de pasa... malos, de ricos, de pobres, de dueños de conglomerados así, o de gente muy del común, de todo, hacen como son tan versátiles. Sí, y entonces está en todos sitios. Entonces, pues esa criatura te da como una paz. Y luego la ves y dices, no, no, tanta paz no. Tanta paz no va a dar este señor. El muchacho que hace de hermano tiene un montonazo de... que se llama Kim Mu-yul. Tiene un montonazo de pelis. Pero resulta que yo únicamente lo vi, y ya ves tú, lo habíamos visto en Finding Mr. Destiny, que era un empleado de secundario totalmente de la aerolínea. Tú fíjate. Y luego lo hemos visto en Baranderos Espaciales. Sí, yo me estaba acordando anoche de él, pero también como que los personajes de pronto se concentra uno como en Vincenzo, en Quintaeri, y sí, como los que uno muy reconoce, yo a él lo reconozco porque de lo primero que vi, yo vi a Muse con él, con Kim Go-eun, y obviamente se me quedó muy grabada la cara de él, pero siempre ha sido como un secundario, ¿no? De pronto en Amuse sí tenía un personaje principal, hizo una película con Ma Dong-seok que es como el policía, el diablo y el mafioso. Es una película de acción, de persecuciones, de ese humor de termina un policía que odia a los mafiosos uniéndose con el mafioso para atrapar a otro más grande y peligroso. Entonces es una película bastante entretenida. En La Brigada del Lobo también lo recuerdo, pero no estoy segura si era en el equipo de los buenos o en el equipo de los malos. Y pues nosotros lo vimos en Juvenile Justice, este drama Claro. de Tribunal de Menores, este juez que me gustó mucho su personaje ahí.
Y hay una película como de suspenso con él que se llama como Perseguida o algo por el estilo, que no la recuerdo que me haya como impactado mucho, quiero como volver a verla en algún momento, a ver cómo la recibo, porque sí recuerdo que no es que me haya así matado, que me haya gustado mucho su personaje en Amuse, la verdad, esa primera película que vi de él, sí, porque es que ese triángulo que se forma ahí, no, también tiene unos cambios ese personaje que uno dice como, muchacho, pero ¿en qué se metió? Claro, es que lo bueno de este reparto es que es un reparto muy corto, pero un reparto muy versátil, porque al final es que cada personaje interpreta más de un papel. Y eso cuando ocurre, al menos a mí, o al menos a mí me pasa muchísimo, cuando te encuentras con un personaje que está interpretando o un par de gemelos, o un alma mala y un alma buena, te das cuenta de lo versátil que puede llegar a ser un personaje, ¿no? Cuando nos encontramos con algún personaje con algún problema de mental, como nos pasaba en Kill Me, Heal Me, ¿no? Que tenía esa enfermedad y claro, te da juego. Y aquí pasa lo mismo, porque los personajes son totalmente distintos porque están actuando dentro de una actuación. Entonces, claro, eso siempre da mucho de sí y te hace creer que hay más personajes de los que verdaderamente hay. Pero aquí la actuación de Juvenal Justice a mí me encantó y este hombre cuando lo he vuelto a ver aquí he dicho, hostia, claro, si es que es así de bueno y viene ya de antes, claro está. Y luego aparece la madre que creo que también hace un papel muy, muy sólido. Hay un hit que esta mujer lleva en el cine pues toda su vida, porque la primera película la hizo en el 81, pues imaginaros, trabajando toda la vida y es de esas personas que dice, la he visto en algún sitio, pero no recuerdo dónde la he visto. La he visto en algún sitio y yo la había visto en The Legend of the Blue Sea, por ejemplo. Ya Y en Crash Landing on You. En Crash Landing on You, ella que Sí, hacía es en la Crash señora Landing de on You. de la tienda de ropa. Ah, sí, la dueña de Es la decir, tienda es de que la ropa. sale nada, hace así, Sí, como sale, que pero cuando aquí uno la la ve en su ves. momento, ¡puf! La reconoces. Yo me acuerdo, ahorita estaba viendo la filmografía de ella y veo acá Mi amor de las estrellas, está con la prota de Jirisan. Ahí ella es la mamá, la señora es la mamá de la protagonista y hace un personaje muy bueno porque está acostumbrada al dinero, a la buena vida, como a ser muy señora de hogar de gente rica y a no ensuciarse las manos y eso, entonces es bastante chistosa. My Husband With a Family, que es un drama muy familiar y ella eh, creo que tenía que ver con la familia del protagonista que ocultaba como un secreto y le estaba guardando muchas cosas a la familia que era como el meollo del asunto y me gustó también bastante ese papel porque es una persona que digamos solamente en Forgotten uno ya ve dos registros muy diferentes. Esta mujer de familia, mamá de dos muchachos, totalmente como entregada a su esposo, a sus hijos, que les da la comida, que los atiende, que está pendiente de lo que necesitan. Y cuando ya se destapa y vemos que el uno es un investigador que contrata al señor que es un experto en hipnosis y cómo científicamente les va explicando lo que va a hacer y los va metiendo en el cuento, y la señora es alguien que conoce dentro de su trabajo de investigador que no tiene ni siquiera pinta de mamá ni de señora de familia, y así como es que usted me había dicho que quería ser actriz, pues entonces actúe acá, y ahí tiene una actitud totalmente diferente, ya se da uno cuenta la calidad de los personajes que hayan, así sean como muy pocos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en Insider, que había mucho reparto y entraban y salían personajes y todos son actores que uno conocía y había visto y uno maravillado porque veía muchas caras y acá, y se gestiona muy bien y acá con poquitos también lo gestionan muy bien. Es que es la versatilidad de decir, vale, no necesitas tanto para crear una buena película, pero si no tienes ese tipo de distracción que es el entrar y salir de personaje, esto requiere de un trabajo de guión muy sólido y de un trabajo de edición y de acostumbrarse a saber qué necesito en cada momento, qué intensidad, qué tengo que meter de banda sonora, porque si no, se me va a aburrir, obviamente, se me va a aburrir el personal, porque no hay mucho donde gestionar. Entonces, pues claro, eso es lo que a mí me gusta de esta película, en contraste con justo lo que habíamos visto el martes. Y digo justo en contraste por eso, porque para mí Kang Han-eul, y lo digo aquí delante de todo el mundo las veces que haga falta, es probablemente uno de los actores más versátiles que tiene Dramaland y el cine coreano en general. Y creo que de su generación es el mejor de todos ellos a nivel interpretativo. Luego ya, físicamente o por
el motivo que sea, te puede gustar más o menos, te puede atraer más otro actor, que yo también eso lo comprendo, pero que con menos de 35 años estés al nivel interpretativo que está este hombre, teniendo en cuenta la industria que hay en Corea y la gente que hay, para mí este hombre es el Song Kang-ho de su generación, total y absolutamente. Y creo que conforme pasen los años, lo iremos viendo en ese tipo de papeles cada vez más asentados, porque ya se ha atrevido con todo, realmente. Y no se ha achantado. Y a mí eso es lo que me fascina, totalmente. No, es que es un actor del que yo he visto más su filmografía en cine que en dramas. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando me dicen, es que él en Las Camelias hace tal personaje y es maravilloso por esto y esto, lo creo completamente, no necesito ver el drama porque ya tengo comprobado con las películas que tiene la versatilidad y el tipo de personajes que puede manejar, que son más o menos casi todos. Porque como habíamos recordado, entonces Empire of Love es un desgraciado, es un drama, es una película histórica y es un desgraciado total. Uno lo quiere más o menos machacar desde el minuto uno por todo lo que hace. Lo vemos en Likes for Likes, con una comedia romántica, un personaje que a mí me encanta porque es un chico que trabaja como en algo relacionado con la música, pero tiene una discapacidad auditiva, se enamora de una niña y le da una pena horrible decirle que tiene esa discapacidad y hace 80.000 maromas para disimularlo y se vuelve de una ternura, pero también como de un drama y de una... termina uno siendo como muy compatible con el personaje. Lo vi hace poco como La Cueva del Miedo, que es una película de terror con mucha comedia, con su toque de romance ambientada en la escuela y con el toque también de drama. Entonces ahí ya se sale y hace algo diferente. Y lo veíamos, yo lo repasé en New Trial, que es un personaje también muy dramático de un chico que llevaba una vida un tanto desordenada, pero no era malo, por una mala acción de un fiscal perezoso, irresponsable y de unos policías corruptos, termina 10 años en la cárcel, se encuentra cuando sale con un abogado que inicialmente quiere reivindicar su caso más por dinero que por otra cosa, pero que se va metiendo en la historia de él y de su familia y se termina dando un drama que está basado en la vida real. Lo tenemos en Ceci Boom, que es una película muy musical sobre la historia de un grupo musical de los años 60 que efectivamente existe en Corea y cómo van lidiando con todo esto de los celos, de los amores. Está la chica que protagoniza de Beauty Inside, se vuelven a encontrar después en Piratas con ella, que ya habíamos comentado, una película de acción con comedia, ambientada en otro tipo de historia. Él tiene un histórico del año más o menos 2011, como Battleship Heroes, algo por el estilo. Ahí está muy chiquito, ahí ya se ve como más cachetón, se ve mucho más bebé, y es una película que está como desarrollada en esta época de la división de los reinos entre Goryeo y Baekje, como es la lucha de las familias por las conquistas, y él hace parte de una de las familias, todavía está muy joven, es un personaje un tanto secundario porque no es el que desarrolla obviamente la batalla porque está muy chiquis todavía, pero ya se nota como la versatilidad que pudiera tener. Entonces, y la película que esta semana pues encontré, no la había visto, la de Waiting for Rain, que es una comedia romántica, visualmente preciosa, queda uno más antojado de los paraguas que cualquiera, es maravillosa. Entonces yo con la filmografía como que no me genera tristeza si de pronto un drama no me impacta por la historia, como me pasó con Insider, de decir, ay, pero ¿por qué un drama con él como que no me llegó? Fue por la historia, fue como por el meollo del asunto, más no por la interpretación, porque es que yo sé que con todo lo que he visto en sus películas tengo más que suficiente para deleitarme, y que como comentábamos al inicio, se pueden repetir y uno las puede seguir como gozando. Sí, porque siempre tiene algo, este hombre siempre tiene algo que descubrir en su nivel, a nivel interpretativo, porque se mueve muy bien, y luego a nivel facial, de expresión facial, es otra liga también. Es decir, que te permite muchísimas cosas. A mí es lo que más me gusta de él. Porque, por ejemplo, la semana que viene vamos a ver If You Wish Upon Me, vamos a ver a Lee Chang-wook, y vosotros sabéis que para mí es mi favorito de todos los tiempos. Pero si en algún momento me tuviese que jugar mi vida y me dijesen a quién prefiere a nivel interpretativo, pues escogería a Kang Han-eun. Y es así. Y no pasa nada, y se puede decir en voz alta, y igual que para un musical, prefiero a Lee Chang-wook. Vale, pues ya está. ¿Por qué? Porque las características de interpretativas y artísticas de uno
pues no es las características interpretativas del otro. A Ji Chang-wook lo compro todos los días del año para una persecución en moto, porque le encantan y el tío conduce que da gusto verlo. Pues Kang Han-eul no lo compraría para eso, pero para todo lo demás probablemente me quedase con él a nivel interpretativo. Entonces, este mes es maravilloso, Joana, yo solo digo eso. Este mes es maravilloso. Los deberes de este mes son de sacrificarse, como dice Ana. De este mes y de diciembre que ya tenemos casi cuadrada la agenda porque nos gusta ser muy juiciosas y tener todo planillado para irlo disfrutando. Entonces tenemos el otro martes, como comentas, a Tu Niño Bonito, en un drama que vamos hablando. 7 episodios seguidos, Joana, he visto. 7. No se cuenta con tantos dedos. Mira, 7 episodios seguidos me vi el otro día. 7. Me acosté a las 3 de la mañana. 7. Y yo que con 2 como que digo, Virgen Santa, ¿por qué los minutos no se mueven? Pero bueno. Tenemos Five City, tenemos Love in Contract después, que ha habido como de todas las opiniones. A mí me está gustando, voy en el capítulo 8, 9. Lo que me he gozado de ese drama, me río tanto con ese drama, mucho. Y ya después Seus Vice, que no es solamente por el prota de Love in Contract, sino porque está mi amado Giovanni, que me fascina también todo lo que haga. Él está como, así como en el nivel de Kang Han-eul, para mí está como Giovanni, porque también es un actor que considero muy versátil, del que he visto casi todo, que hace de bueno, de malo, no le importa lo físico, sino meterse en la piel del personaje, no el verse bonito y el salir en las revistas en el top de los hombres más atractivos, sino meterse en ese personaje que le corresponda, que haya elegido y darlo todo y convencerlo a uno como espectador de lo que está viendo en pantalla. Entonces también es un actor como en ese mismo rango de edad que me gusta bastante. Entonces así como que cada uno tiene su favorito y ha visto más o menos hasta los comerciales que han hecho. Pues sí. Claro, pero es que eso nos pasa también con Park Seo-joon, por ejemplo. Son actores que tienen mucha calidad, pero se nota la diferencia entre uno y otros también, quizá por el nivel de encasillamiento que se pueda tener o el nivel de atrevimiento, que lo hemos dicho en mucha ocasión y se lo hemos siempre hecho, por ejemplo, en Cara Limi, ¿no? Pues no pasa nada, pues se le dice. Pues Kang Han-eul te ha dado vueltas en ese aspecto. No pasa nada. Y aún así, Taz y yo me veo todo Limino y no hay problema. Y todo Kang Han-eul y todo Ji Chang-wook y yo y a quien haga falta. No pasa nada. Si aquí, todos los deberes. Todos los deberes. Así que... Ya tuve mi etapa de Limino y me vi todo lo que pude encontrar de él. Películas, series, una película china por allá mala hasta más no poder. Por el guión, o sea, de verdad, más desarrollado como el guión. Hasta una película que hizo con Kakao Talk. Son como 2, 3 capítulos corticos, así una comedia romanticona, todo. Entonces uno tiene sus etapas y ya va sorteando de a pocos. Lo bueno es que de pronto si te dices, es que voy a ver la filmografía, los trabajos de tal actor, y resulta que comparte escena con otro actor u otra actriz y vas como tachando también de esos otros y vas diciendo, qué chévere acá, que los puedo complementar y encontrármelos en un mismo punto. Perfecto. Es que bienvenido a Drama, es lo mejor de vuestra semana y lo sabéis. Aquí estamos a pico y pala. Se enlaza lo que haga falta, se ve lo que sea necesario y se hacen los deberes siempre. Ana ya lo ha hecho todo. Pero seguro que no descarta seguir viendo cosas por lo que pueda hacer. Porque estamos ahí enganchados a muchísimas cosas. Así que nos queda If You Wish Upon Me la semana que viene y de película Fabricated City, que a mí me encanta y la pienso volver a ver. Y eso que la vi no hace ni un mes. Y la pienso volver a ver de nuevo para que podamos hablar. Que me resulta como esta peli. Distinta. O sea, me parece que encaja muy bien, que las películas que hemos cogido estas 2 semanas son muy chulas. Obviamente Forgotten es otra liga. Pero a mí Fabricated City me sorprendió mucho más de lo que esperaba. No me esperaba ese tipo de película. Y me encontré con una sorpresa tremenda. Así que la semana que viene... el lunes tiene Jaime el programa de la cervecita con. Bueno, miento, el domingo están las niñas con el K-pop. El lunes está Jaime con una cervecita con, que viene el director Guillermo Oliveira, que es el director del Festival de Western de Taberna. El martes estamos nosotras, con Ji Chang-wook. Es insuperable, lo siento. Está azul pero de piña con los chicos. Y el jueves tenemos de nuevo a Ji Chang-wook, así que lo dicho, una semana perfecta. La semana que viene es una semana perfecta. Que lo sepas. Me lleva a Lee Chang-wook, que lo vi hace poco en pantalla grande, así que... Claro, porque a algunos le llevan el cine, a mí no me llevan, pero bueno, no pasa nada, lo veo en mi casa.
Y en Y mi yo fondo me de voy a ir pantalla. de la casa, pero pues si me dan el chance, yo brava no me pongo a ir a repetirlo en pantalla grande, eso sí. Lo dicho, es que somos unas sacrificadas de la vida. Es una vida tan difícil. Esto sí, es una vida de penar todo el rato. Bueno, esperamos que paséis un buen fin de semana y que hayáis disfrutado de la película muchísimo. Si no la habéis visto y habéis quedado todo el programa, aún así vedla porque merece la pena. Y si como Rosel te queremos aunque no estés en el chat, esperemos que disfrutes la peli. Buenas noches, Giovanna, muchísimas gracias. Una Buenas noche noches, más. que descansen. Año.